Dicen que para conocer los hechos que realmente estamos viviendo en la actualidad debemos conocer su historia y todo lo que sufrió un país, en este caso Venezuela. En este semestre y específicamente en esta materia, Historia Contemporánea de Venezuela, hicimos un recorrido por todos aquellos puntos importantes que marcaron la historia para que nos dieran la evolución hasta donde estamos hasta ahora. Realmente es impresionante cómo Venezuela ha sufrido demasiados cambios, tanto buenos como malos, como buenos dirigentes como malos dirigentes, que realmente hacen y marcan un antes y un después en Venezuela. Específicamente, el primer tema que voy a tocar yo, se dieron varios puntos, el cual el primero es la Guerra Federal. Esta específicamente fue liderada por el Partido Liberal, por Ezequiel Zamora, que luego muere y fue sustituido por Juan Crisóstomo Falcón, y del Partido Conservador a José Antonio Páez. Esta fue una guerra que se unió para la abolición de la pena de muerte, la eliminación de la esclavitud, la protección de hogares, etc. Fue donde hubo 3 periodos y ellos lucharon mucho tiempo hasta que se dieron cuenta que realmente no estaban llegando a un fin común y así llegar al Tratado de Coche para así dar culminación a una guerra que duró 5 años, que dio mucha violencia y muchas muertes, pero que realmente sirvió para cumplir con lo que ahora mismo ya no sufrimos. El liberalismo del siglo XIX. Hay que destacar que este liberalismo no se mantuvo a lo largo de todo el siglo, ya que no es lo mismo el liberalismo de la primera mitad de la centuria que de la segunda, porque así la doctrina ha comenzado a abrirse al voto universal solo para caballeros, y hay una interesante hibridación entre el liberalismo y la democracia. El periodismo durante la guerra y la posguerra. Se considera un signo de transformación social en el que generaron miles de impresos para el alcance del público. El producto a la crisis que vivían por este antiguo régimen se creó y se convirtió en el primer difusor de información efectivo y más usado. Venezolano y su participación en la política. Tomás Lander fue un amigo de Francisco de Miranda y secretario de Simón Bolívar. En su momento fue hasta considerado posible candidato para el Partido Liberal. Antonio Guzmán Blanco fue el fundador del Partido Liberal, el cual tuvo una labor periodística en 1824. Eran tan virales sus anuncios que hasta fue sometido a juicio por José Antonio Páez, en el cual su método de expresión fue este periódico, El Venezolano, el cual volvió el periódico de mayor circulación en el país. También en esta materia tocamos el interesante tema sobre el guzmancismo, que el guzmancismo básicamente engloba las acciones políticas y el pensamiento de las personas que representaban a Antonio Guzmán Blanco, el cual se definió como un proyecto de modernizar la corte liberal en la mitad del siglo XIX, el cual, aparte de los demás reconocimientos que tiene él, se le incluye este. Juan Vicente Gómez, conocido también por el gobierno con más años de estadía, el cual estableció el comercio del petróleo para pagar la deuda externa, como también crear la Escuela Militar Minera de 1925. Él manejó su conveniencia la Constitución para así prolongar su mandado en el gobierno. En el carnaval de 1928 hubo protestas por estudiantes universitarios, llamados la Generación del 28, en oposición a este fraude. A la mayoría los llevaron presos y entre ellos se destaca Andrés Eloy Blanco. Finalmente él fue desplazado por su muerte para darle el poder a Eleazar López Contreras. Realmente este gobierno dio muchísimo de qué hablar y marcó la historia totalmente de Venezuela. Al morir el presidente Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935, Eleazar López Contreras se hizo con el control de la situación, es decir, fue nombrado presidente provisional por el Consejo de Ministros. Al año siguiente fue ratificada su elección, por lo cual desempeñó el cargo hasta 1941. Pero, ¿quién fue Eleazar López Contreras? Él nace en el estado Táchira en 1883 y muere en Caracas en 1973. Fue un militar y político venezolano que fue presidente de la República entre 1936 y 1941. En su juventud fue uno de los 60 tachirenses que llegó a Caracas con la Revolución Liberal Restauradora. En su carrera militar actuó en la defensa del país frente al bloqueo naval de 1902. Desempeñó distintos cargos administrativos durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y en el año 1919 fue nombrado director de guerra. En 1924 ejerció la jefatura de la delegación militar venezolana en Perú. Entre 1928 y 1929 se desempeñó como jefe de la guarnición de Caracas. Eleazar López Contreras llevó a cabo una política levemente aperturista. Promulgó una nueva constitución y potenció las obras públicas. Su reforma constitucional incluyó la reducción del periodo presidencial a 5 años y prohibió la reelección inmediata. Intentó propiciar una transición pacífica hacia la democracia, entregando el 5 de mayo de 1941 el poder a su sucesor, el general Isaías Medina Angarita,
el cual fue presidente desde 1941 hasta 1945. Isaías Mena Angarita nace en San Cristóbal en 1897 y muere en Caracas en 1953. A los 15 años ingresó a la Escuela Militar de Caracas, de la que salió en 1914 con el grado de subteniente. Ejerció en un regimiento de infantería y al año siguiente fue ascendido a teniente y a capitán en 1917. En 1927 recibió el rango de teniente coronel y trabajó como profesor de español y educación física en la Escuela de Aspirantes a Oficiales. El 1 de marzo de 1936, Isaías ocupó la cartera de Guerra y Marina en el gobierno de Eleazar López Contreras. Su mandato se caracterizó por la profundización en la apertura democrática, iniciada durante el gobierno de su predecesor. Los partidos políticos fueron legalizados, entre ellos Acción Democrática, que comenzó a liderar la oposición, y el Partido Comunista, legalizado en octubre de 1945. El gobierno de Medina respetó las libertades fundamentales y permitió un intenso juego electoral, tanto local como federal. Me complace mucho decir que nos reencontramos una vez más. De seguro no se imaginaron lo rápido que pasaron estos 6 meses, ¿cierto? 6 meses en los que tuvimos la oportunidad de conocer sobre la historia de grandes hombres, un legado que quisieron dejar, una huella que marcó a nuestro país hoy en día. En esta oportunidad, mi persona les hablará sobre Rómulo Betancourt, la democracia, Raúl Leoni y el Viernes Negro. Con ustedes, un pequeño recordatorio de lo que es nuestra historia. Rómulo Betancourt, de seguro todos han escuchado, aunque sea una sola vez, el nombre de este mencionado presidente. Pero siquiera sabían que su entrada política fue pública en la Semana del Estudiante de 1928. No solamente eso, sino que también un dato histórico digno de recordar es que formó una alianza revolucionaria de la izquierda, justamente en nuestro país vecino, Colombia. Betancourt tuvo la capacidad de madurar progresivamente lo que viene siendo un programa que se llamaba Inteligencia Colectiva. Es a partir del 13 de febrero de 1941 en el cual se crea el seno de Acción Democrática. La Revolución Democrática no es de izquierda ni derecha, se hace con sentido social, sentido de justicia, para un progreso. Palabras que mencionó el presidente en una entrevista. Raúl Leoni nace en Manteco el 26 de abril de 1905. Destacado miembro de la llamada Generación del 28, uno de los fundadores de Acción Democrática y presidente de la República en el periodo de 1964-1969. Luego de cursar sus estudios superiores en la famosa y reconocida Universidad Central de Venezuela, comenzó su actuación en la dirigencia estudiantil como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y director de la revista Centro. Posteriormente estuvo preso por una protesta contra el régimen de Juan Vicente Gómez. Cuando estuvo preso fue enviado al Castillo Libertador de Puerto Cabello, luego de participar en el alzamiento militar del 7 de abril de 1928. Tuvo que huir al exterior porque fracasó en el movimiento. Muerto Gómez, regresó a Venezuela en enero de 1936. Luis Herrera y el Viernes Negro. ¿A qué se le conoce como Viernes Negro? Se preguntarán. Les comento. El Viernes Negro sucedió el 18 de febrero de 1983, un día en el cual Venezuela tuvo un choque muy traumático en su economía. Básicamente se fue en picada. ¿Por qué? El bolívar tuvo una devaluación muy importante y significativa de un mal prospecto para ese entonces ante el dólar. No solamente hubo una decaída en la economía, sino que también se vieron afectados muchos proyectos para ese entonces, tal como la industria petrolera y las deudas en América Latina. Registró una crisis, ya que las exportaciones de petróleo decayeron un 30%. Es así como el Viernes Negro marcó una etapa significativa y traumática de lo que fue la historia de Venezuela.